Hola, buenas tardes. El objetivo de este video es conocer un poquito más acerca de la prueba Neuropsy. Es de acuerdo a la evidencia 2 de la materia de neuropsicología por parte del TecMilenio de Monterrey. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta prueba? Es evaluar todas las funciones cognitivas, lo que es la orientación, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas, lectura, escritura y concentración. Para esto lo voy a dividir en partes. Según las instrucciones nos dice que con la prueba elegida vamos a hacer un video con el cual vamos a explicar el objetivo de la prueba, que es lo que mide, las aplicaciones que tiene, población en la que se utiliza, que en este caso la prueba Neuropsy, dependiendo de las láminas utilizadas, se puede aplicar a partir de los 6 años hasta los 85 años. Esto, como lo dije, va dependiendo de las láminas. También explicar el procedimiento de la aplicación de cada una de las subpruebas y así tanto como se califica, y pues después presentaré una evaluación hecha por mí misma y calificada después. Bueno, para la aplicación necesitaremos pues en sí la prueba del Neuropsy, el manual que nos va a ayudar con la aplicación, tanto como las láminas. Las láminas van a depender de la edad del paciente, ya sea si es menor de edad, si es mayor de edad, la profesión en la que llegan y todo eso. El protocolo de las subpruebas y las 17 láminas dependiendo de la escolaridad, además de los cubos que se van a utilizar para distintas subpruebas. Bueno, primero es importante aclarar el significado de algunas palabras para nuestras aplicaciones. Por ejemplo, las instrucciones es la evocación de una palabra, nombre u objeto que se utiliza, que no se encuentra en la subprueba. Por ejemplo, son nombres erróneos que nos puede dar la persona con tal de pues llenar ese espacio, vaya. Están los falsos positivos, que es la respuesta del sujeto, que el sujeto da como afirmación a las palabras que no se encuentran en la lista original. Después nos encontramos con la primancia, que es recordar las primeras palabras de la lista, que es muy frecuente ya que, pues como son las primeras palabras, son las que tienen un poquito más frescas, o las últimas. La preservación es la repetición de una palabra que pertenece a la lista original, pero que fue evocada previamente en el ensayo. La resencia, que es recordar las últimas palabras de la lista, como lo había mencionado antes, que era de la primancia. Bueno, la resonancia es la última. Bueno, para la primera prueba está la de orientación. Aquí vamos a evaluar 3 cosas: tiempo, espacio y persona, que es donde vamos a hacer preguntas directamente a la persona, como en qué día estamos, en qué mes estamos, cuántos años tiene, ya sea en general o de la misma persona. Para esto, cada respuesta correcta vale 1 punto y cada incorrecta pues vale 0 puntos. El total de esta prueba son 7 puntos, dependiendo de las respuestas de la persona evaluada. Después está la atención y concentración, que esta es la retención de dígitos en progresión. Aquí se lee una serie de dígitos, los cuales tiene que repetir la persona en el mismo orden en los que yo les dije. Este tiene dos posibles errores. Si fracasan los dos, se suspende después de ya los fallidos. Y pues el total de puntos son 9, ya que es el máximo, los máximos números que se alcanzan dentro de esta prueba. Bueno, la tercera subprueba es la memoria de trabajo, retención de dígitos en regresión. Es muy similar al punto anterior, donde yo digo una serie de números, pero en este caso el paciente tiene que decir los números de los últimos que dije hacia los primeros, que es como lo dice en el número de prueba en regresión. Esto es lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo 5, usted me dice 2, que este es... Bueno, vaya, voltea los números, todos los números. Igual, se pasa a la siguiente prueba si fracasa en los 2 ensayos y después se suspende. Y el máximo total de puntos son de 8, ya que alcanza los 8 puntos. Bueno, la cuarta prueba es la decodificación, curva de memoria espontánea. Aquí se le lee una lista de palabras y inmediatamente cuando acabas se le pide al paciente que las repita. Es muy importante saber el orden en las que las dice, aunque, o sea, bueno, tú lo dices que no importa el orden, pero en sí es algo que tú tienes que anotar. Son un total de 12 palabras y ya dependiendo de cuánto recuerde, pues lo vas anotando. Se evalúan también las instrucciones, preservaciones, primacia, resencia, categoría 3, curva de aprendizaje, y ya en total se hace un promedio de todo ello para las 3 categorías. Bueno, siguiendo la prueba número 6 y la decodificación, proceso visoespacial, copia de la figura semicompleja de red. En este caso necesitamos evaluar en qué rango de edades está el paciente. Por ejemplo, está la semicompleja, que es de 6 o 7 años, o adultos con baja escolaridad,
y la de 8 en adelante, que en este caso yo apliqué esta, que era para una persona de 46 años. Aquí se evalúa el tiempo en el que tarda la persona en memorizar la figura y en trazarla. Y para esto tiene un total de 36 puntos, donde también se muestra el tiempo que se tardó, que necesitó la persona. En este caso es necesaria la ayuda de una tabla con la que vienen las puntuaciones de cada uno de los factores que se deben de calificar, y pues esta viene dentro del manual de la prueba. Para su prueba 6 de codificación y memoria lógica se va a utilizar 2 párrafos dentro del manual. Aquí se va a leer pues, los párrafos dichos, y se le pide a la persona que note todo lo que recuerda de esa historia. Está el párrafo 1 y después el párrafo 2. Y para esto se necesita ver los cuadros de la calificación de la memoria lógica al final del protocolo, donde se califica con 0 si la historia está distorsionada, o se califica con 1 si es lógica, y ya dependiendo de los parámetros. El total de esta prueba son 16 puntos. Bueno, la prueba 6 de codificación y caras, para esto necesitamos ayuda de unas fotografías dentro del manual, donde se muestra pues la fotografía de la persona y el nombre de esta, con la que se debe recordar con cuál corresponde, ¿no? Entonces después de 20 minutos se le vuelve a aplicar la prueba para ver si en realidad recuerda el nombre de la persona. Por ejemplo, bueno, en este caso dice, él es Efraín Ruiz, perdón. Ella es Lourdes Guzmán. Son los nombres de las personas que aparecen en las pruebas, ya dependiendo de la respuesta que dé el paciente. Bueno, para la subprueba 8, que es la formación de categorías, se necesitan las láminas 8, 9, 10, 11 y 12, que aquí se muestran dibujos con categorías revueltas. Por ejemplo, está una donde están la boca y los ojos y las piernas y el brazo. Para esto necesitamos dar como un ejemplo. Primero, se le pone la boca y los ojos y le ponen, no, pues estas son las facciones de la cara. Y la pierna y el brazo, que son las extremidades. Entonces después se continúa con las siguientes láminas, y ahí el paciente ya debe de decir cómo las puede agrupar, dependiendo de qué figura se le está mostrando. Bueno, se me olvidó decir que para la subprueba anterior, que es la de codificación, el total de puntos son 4, y para esta, que es la formación de categorías, son 25 puntos, dependiendo de cómo lo vaya a codificar el paciente. Bueno, después está la de funciones de evocación y memoria verbal. Para esto son 3, dentro de la subprueba son 3 categorías. Que está la memoria verbal espontánea, que se refiere a una de las pruebas anteriores, que era donde se aprendió la lista de palabras y después eran las que recordaba el paciente. Aquí es igual. Se tiene que decir las palabras que recuerda, viendo el total de instrucciones y de perseveraciones. Después está la memoria verbal por claves, que es la agrupación de cada una de las palabras, ¿no? Es cuáles eran las partes del cuerpo, cuáles eran los animales, cuáles eran las frutas, dependiendo igual de qué clase de palabras esté evocando el paciente y cuáles están realmente los parámetros que estamos evaluando. Y después está la de memoria verbal por reconocimiento, que es donde le vamos a decir una lista de palabras, donde también están dentro de ellas palabras que no fueron mencionadas, y ahí el paciente debe de identificar cuáles ya fueron vistas por nosotros, o sea que nosotros ya hayamos repetido, y cuáles no. Y aquí también se evalúan los falsos positivos y los aciertos. Bueno, para estas pruebas, la de la memoria verbal espontánea, el total de puntos son 12, la memoria verbal por claves son 12 también, y el de la memoria por reconocimiento igual, son 12 entre las 3. Bueno, para la de atención y concentración de detección visual es necesario la ayuda de una lámina, donde aparecen diversos objetos que son como estrellas. Entonces se le pide al paciente que señale la que tiene 7 picos, y pues ahí también se notan las instrucciones con el máximo puntaje de 24 puntos dependiendo de cuántas figuras marque, y para esto se tiene 1 minuto y después se suspende. Bueno, está la prueba de codificación y pares asociados, donde con ayuda de 3 ensayos se le lee una lista de pares de palabras, donde el paciente debe decir la segunda. Por ejemplo, si yo digo fruta, uva y camión, melón, ellos deben de decir uva y melón. Aquí, bueno, como ya está aplicada la prueba, están marcados los parámetros en los que se dio la puntuación. Por ejemplo, se puede evaluar por asociación, asociación fonológica y semántica, dependiendo de lo que responda el paciente, ¿no? Igual también está el total, que se divide en los 3 ensayos. Se evalúa errores, instrucciones y perseveraciones, y el volumen total de promedio es de 12 puntos.
Bueno, después para la prueba 12, que es función de evocación, memoria visoespacial, evocación de una figura semicompleja o compleja de red. Para esto se necesita una hoja en blanco y un lápiz o una pluma, como prefieras. Y se le dice a la persona que dibuje la figura que se le planteó previamente, que en este caso, bueno, son estas dos figuras. Y bueno, yo apliqué esta. Y con la idea del manual también se evalúa esta parte, que es igual, se toma el tiempo y tiene un total de 36 puntos para esta prueba. Después, para las funciones de evocación en la memoria lógica verbal, se necesita la ayuda de los dos párrafos anteriores que se le mencionaba al paciente, que era donde que tanto recordaba de la historia, ¿no? Entonces es, dígame todo lo que pueda recordar de la primera y de la segunda historia. Para esto, dice que necesitas ver los cuadros de calificación de la memoria anexados al final del protocolo de la aplicación, donde este tiene un promedio total de la historia de 16 puntos y de temas de 5 puntos. Bueno, para la 14, que es la función de evocación de memoria de caras, son otro tipo de pruebas. Primero está la evocación de nombres, donde se le recuerda a la persona que vio dos fotografías de personas. Una era de Lourdes y la otra era de Efraín. Para esto se necesita ver si se acuerda espontáneamente de los nombres o necesita la clave, que en este caso las claves son los primeros, las primeras letras del nombre o del apellido de estas personas. Y eso también se evalúa con un total de 8 puntos. Después está el reconocimiento de caras, donde se le muestra la lámina 3 hasta la 16 y va a identificar qué fotografías ya vio con anterioridad, dirá sí o no en este caso, y pues evalúa los aciertos, los falsos positivos, y en total son 2 puntos evaluados. Para la atención y concentración de cubos del Corsi en progreso se va a utilizar los cubitos que habían dicho al principio que se necesitaban. Entonces para esto se ponen los cubos sobre un diagrama adjunto que de esta manera puedan quedar visibles para el paciente, ¿no? Voy a señalar una serie de cubos para que la persona después evoque el mismo procedimiento. Si fracasa en 2 ensayos, se le debe de suspender tras 2 fracasos consecutivos, y este tiene un total de 9 puntos. En la memoria de trabajo, que son los cubos de Corsi en regresión, es exactamente lo mismo, pero de manera reversible. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo 592, él lo tiene que poner en 295, que en este caso es la regresión. Si fracasa, igualmente en 2 oportunidades, se le debe de retirar con un total de 9 puntos, que es pues el total y pues para esta prueba tiene un total de 9 puntos, que son los posibles señalamientos que puede tener la persona dentro de esta prueba. Bueno, para la 17, que es la atención y concentración de detección de dígitos, se le lee una prueba. Después está la atención y concentración de detección de dígitos. Aquí vamos a hacer un ejemplo de la tarea siguiente, que es, por ejemplo, si yo le digo un 2, consecutivamente le digo un 5, debe de golpear la mesa. Para esto se evalúa con la primera y segunda mitad de la prueba, donde se leen los dígitos de número de forma vertical. Y por ejemplo, si digo un 2 y después digo un 4 y le golpea, ese pues es un error, una instrucción. Aquí en la primera mitad y en la segunda se evalúan los aciertos y las instrucciones, y tiene un total de 10 puntos esta prueba. Bueno, para la atención y concentración de series sucesivas, se le pide al paciente decir una serie de números que vaya del 1 al 40. En el caso de niños de 6 y 8 años, se le detiene a los 120 segundos que debe de realizar la tarea. En el caso de personas de 9 en adelante, se detiene hasta llegar a los 40 o a los 45 segundos de realizar la tarea. Se tiene que medir el tiempo en segundos y el total de serie que dijo. Para la prueba de 19, que es de fluidez verbal, tiene dos secuencias. En la primera son los nombres de animales que debe de recordar la persona. Por ejemplo, tú le dices a la persona todos los nombres de animales que recuerde, me los dice y tú los vas anotando. Y después son las palabras que inician con P, donde no se pueden decir nombres propios o palabras derivadas. Aquí también se evalúan instrucciones, perseveraciones y el total semántico y fonológico. Después, para el de fluidez no verbal, se le muestra una lámina donde consiste de varios puntos que forman cuadritos, que se le pide a la persona que siga las líneas con 4 líneas. Para esto es necesario suspenderlo después de 3 minutos. Se evalúan las instrucciones y las perseveraciones con un total de 35 puntos por cada una de las láminas. Para 21, de funciones de evocación de pares asociados, es cuántas palabras recuerda la persona que se aprendió hace un momento.
Por ejemplo, le voy a decir la palabra de cada par y usted me tiene que decir la segunda, dependiendo de cuántos errores, instrucciones y perseveraciones tenga. Por ejemplo, si yo le digo elefante, él tiene que decir vidrio. Si yo digo cielo, él tiene que decir hielo. Tiene un total de 12 puntos esta prueba. Después, para las funciones motoras, debe seguir un objeto. Por ejemplo, dice, coloque un lápiz en posición vertical y tiene que ver el lápiz y seguirlo con los ojos. Se evalúa si se realizó o no el movimiento hacia los ojos de un lado hacia el otro. Después el saltatorio, que es difícil, y normal, movimientos suaves de seguimiento. Tiene un total de 4 aciertos. Las funciones de reacciones opuestas es cuando yo dé un golpe a la mesa, usted deberá de dar 2. Cuando yo dé 1, yo hago 2. Igual, se evalúa de 0 a 2. No lo hizo con errores y lo hizo correctamente, teniendo 2 aciertos. Después, para la 24 son funciones motoras, reacción de elección. Ahora, cuando yo dé un golpe sobre la mesa, usted debe dar 2. Y la tarea se repite 5 veces. Se evalúa igual, de 0 a 2. No lo hizo con error, solo hizo correctamente, teniendo 2 aciertos de total. Bueno, para la 25, que son funciones motoras, el cambio de posición de mano, ese se necesita ayuda del manual. Con ayuda de tu mano vas a hacer la posición de puño, filo o plomo. Esta se evalúa con las dos manos. Por ejemplo, lo haces primero con la izquierda, él la tiene que hacer con la izquierda y después con la derecha, y él igualmente. Se evalúa de 0 a 2. Cuando no lo hizo entre el segundo y el tercer ensayo, o lo hizo correctamente desde el primer ensayo. Tiene un total de 4 aciertos. Para la 26, que son funciones motoras y dibujos secuenciales, se le muestra una lámina donde viene una figura que consiste en triángulo y cuadros, y en este se evalúa la fluidez de 0 a 2, que es imposible, lento pero posible y normal. Continuidad secuencial, que es interrumpe el trazo 1 o 2 veces, interrumpe el trazo 1 o 2, y el puntaje de 2 en todos los movimientos son continuos. Después la perseveración secuencial, que es la repetición de un mismo elemento. El primer punto es la tendencia a perseveración y el 2 es normal. La perseveración de movimientos particulares se evalúa de 0, permanece en la misma línea sin continuar la serie. 1 repite 1 o 2 líneas y con 2 puntos es normal. Para cada uno son 2 aciertos y el total de funciones motoras son 20. Bueno, después para la prueba 27, que es de Stroop, se necesita la ayuda de láminas, que en este caso es la 19, 20 y 21. En la 19 es donde están todos los colores en color negro. Se tiene que leer de arriba hacia abajo, continuando hacia la derecha. Aquí se tiene que decir el nombre de los colores. Como todos están en negro, no hay como mucha dificultad. Después está la lámina 20, que se debe decir el color impreso en el circulito. Esto igual, de arriba hacia abajo, se evalúa en tiempo y aciertos. Y la 21 es de inferencia. Se tiene que decir el color que está impreso. El color en el que dice la palabra, pero aunque esté impreso en otro distinto, ¿no? Igual, se evalúa el tiempo y en aciertos, en segundos, y el tiempo son de 36 aciertos. Bueno, de acuerdo con la prueba de Stroop, no se debe aplicar a personas de 16 a 85 años con escolaridad baja, de 0 a 3 años. Y para finalizar está el cuestionario de criterios de diagnóstico con déficit de atención. En caso de personas de 6 a 17 años, es necesario que se le aplique un cuestionario de déficit de atención. Debe ser llenado por los padres y la persona que evalúa. O sea, por ejemplo, esta debe ser llenada por un padre y esta por un maestro. Bueno, y para la hoja de resumen es donde vienen todas las pruebas evaluadas. Y aquí se tiene la puntuación máxima y la puntuación natural. Para esto se divide en total atención y funciones ejecutivas, total memoria y total atención y memoria. Aquí igual se evalúa puntuación natural y puntuación normalizada. Para este punto es necesario de la ayuda del manual. Entonces tienen especificadas cuánto es la puntuación máxima de cada uno de los apartados.